En 1868, el joven Isidore Ducas publicó el primero de una serie de 6 cantos que conformarían un libro considerado como maldito, pero que también fue clave dentro de la literatura moderna. Un libro lleno de violencia, de crímenes, de maldad, de seres extraños y en fin, todo lo oscuro a lo que puede aspirar el ser humano. Un libro también admirado por artistas surrealistas como André Breton, Man Ray, Salvador Dalí, también por escritores como Alejandra Pizarnik y Juan Gelman. Y por supuesto que me refiero a los cantos de Maldoror, que este nombre proviene de 2 palabras, mal y horror, que es el libro que publicó Isidore Ducas, pero con el seudónimo de El Conde de Lautréamont. Hoy, a más de 150 años del fallecimiento del autor, esta obra sigue siendo enigmática, misteriosa, así como la vida del autor. Y es que él falleció muy joven, tan solo a los 24 años en condiciones extrañas, y también, pues como muchos autores, él no vivió para ver toda la repercusión que tendría su obra. Un autor tan olvidado que fue hasta 100 años después de su fallecimiento que se encontró y se rescató una foto que nos diera la imagen de este autor. Hola, bienvenidos y bienvenidas al mundo de ayer, yo soy Mauricio y hoy vamos a hablar un poco acerca de la vida y obra del conde Lautréamont. Isidore Lucien Ducas nació el 4 de abril de 1846 en Montevideo, Uruguay. Esto debido a que su padre, François, él era canciller en el consulado francés de ese país. Isidore tuvo una infancia triste y marcada por la pérdida temprana de su madre, Celestina d'Eypsa, quien falleció cuando él estaba por cumplir los 2 años. Esto provocó que él creciera al lado de un padre rígido, serio y que siempre estaba trabajando. Algo cambió en su vida a los 13 años, en 1859, pues cuando él se mudó a Francia para estudiar en el Liceo Imperial Tarbes y en el Pau. Aunque realmente él fue mal estudiante, tuvo malas notas y a decir de testimonios de un ex compañero, eso sí, era un muy buen lector y se la pasaba leyendo a Edgar Allan Poe y a Teófilo Gautier. También en sus discursos y exposiciones en clase, pues era muy intenso, hacía gestos muy violentos, sobreactuaba y eso espantaba un poco a sus compañeros. También se dice que tenía una costumbre extraña de ir al arroyo cercano a la escuela para sumergir un rato su cabeza, esto según para aliviar el fuego de esa pasión desaforada que tenía en sus exposiciones. Debido a su bajo rendimiento escolar, él regresó a Uruguay de 1865 al 67 y a decir pues de lo que él escribió, extrañaba mucho Uruguay, pero sin duda a lo mejor no aguantó estar con su papá y su familia porque él regresó a Europa para el 67 intentando ingresar a la Escuela Politécnica de París, cosa que no consiguió. Aún así siguió viviendo en esa ciudad porque en cambio se dedicó a escribir. Y es que en Bruselas, cuando hizo escala ahí, conoció a un par de editores que le metieron esta idea de escribir y publicar un libro. Es así que para los 22 años él escribió y publicó el primer canto de Maldoror. Aunque esta publicación fue anónima, Isidore quedó tan contento con el resultado que con las semanas y los meses siguió escribiendo y escribiendo hasta conformar un total de 6 cantos de Maldoror. Así que se reunió con estos editores para poder publicar en 1869 ya la colección completa de los cantos de Maldoror por editorial Lacroix Verboeckhoven, que este es el nombre, digamos, de los 2 editores. Sin embargo, ya cuando todo estaba listo, pagado el primer tiraje, pues uno de los 2 editores, Lacroix, se arrepintió porque estaba el antecedente de Las Flores de Mal de Charles Baudelaire, que pues fue toda una censura y toda una oleada de críticas y de debates acerca de los temas que tocaban esos poemas de este autor maldito Charles Baudelaire. Así que tomando ese antecedente, el editor más bien escondió los ejemplares, hizo muchas trabas para poder lanzar a la luz este libro e Isidore se vio obligado pues ahora sí que a presionarlo y logró que sí, que se lanzara a librerías, pero con cero publicidad, cero promoción y prácticamente nadie se enteró de la publicación de los cantos de Maldoror. Fue así que lamentablemente, por miedo a las represalias públicas, los cantos de Maldoror aparecieron sin pena ni gloria. Nadie conoció ni topó al conde de Lautréamont, que fue el seudónimo que utilizó Isidore Ducas para publicar esta obra,
que por cierto existen dos teorías acerca de por qué utilizó este seudónimo, pero no son oficiales, y las dos teorías nos dicen una que fue por el hecho de que L'Outremont se puede traducir algo así como el otro monte, que esto es en referencia supuestamente a Montevideo, a Uruguay, que es el otro monte, pues el que está del otro lado del mundo. La otra teoría nos dice que L'Outremont lo tomó de un protagonista de una novela del escritor Eugène Sue, que es acerca de un hombre que hace un complot contra el rey de Francia. Y bueno, que le agregaron el conde por ser, digamos, un título muy usado entre algunos autores europeos de aquellas épocas. Así que como tal no se sabe, pero esto es lo que se dice del por qué utilizó el seudónimo del conde de L'Outremont. Un poco para contrarrestar el hecho de que los cantos de Maldoror pues no tuvieron ninguna repercusión, Isidore Ducas publicó un libro de poesías, pero este sí con su nombre oficial, y este sí lo pudo regalar y todos supieron que era de Isidore Ducas. Y este libro pues más que nada es como una crítica literaria donde de manera graciosa pues también ataca a autores como el conde de L'Outremont, que pues se enfocan como en lo negativo de la vida. Esto pues no que rechazara a él su propia obra, sino más bien como un atacar a esos editores que no se atrevieron a publicar su libro y a darle difusión. Y aunque esto fue el inicio de la carrera literaria de Isidore Ducas, pues ya no pudo continuar porque él falleció de manera repentina el 24 de noviembre de 1870. Algo curioso es que el acta de defunción la firmó el hotelero y un empleado del hotel y no se aclara el motivo o la causa de la muerte, y de hecho sus restos quedaron en una fosa común. Distintos investigadores han lanzado teorías, una de ellas que yo creo la más viable es que pues su familia le había dado el cortón por ser un fracaso académico, también porque el hotel estaba en un barrio homosexual y tal vez él al tener esas preferencias pues también se ganó el cortón con su familia. O incluso se dice que pues justamente no se aclara el motivo de muerte en el acta de defunción porque probablemente él se arrebató la vida, lo cual pues por supuesto es pecado en muchas religiones. De esta manera el conde de L'Outremont falleció con tan solo 24 años y su obra Los Cantos de Maldoror tuvieron que esperar unos 15-20 años para ser recuperados poco a poco. Enfocándonos ahora en su obra, si vemos una edición de obras completas del conde de L'Outremont, solo vamos a encontrar 3 textos: Los Cantos de Maldoror, sus poesías que publicó como Isidore Ducas y una selección corta de cartas. Esto es todo lo que tenemos del conde de L'Outremont, no hay más, y vamos a hablar un poco acerca de estas obras. En primer lugar, Los Cantos de Maldoror, que como ya vimos, pues fue un libro que se publicó, pero que los propios editores sabotearon esa publicación para que no se diera a conocer. Y fue como 15 años después que un librero se interesó en estos libros y ahora sí los vendió y les dio difusión, y eso provocó una reimpresión y eso provocó primeras críticas, y luego llegó con los artistas surrealistas y de ahí en adelante pues se fue volviendo un clásico por ser un autor súper enigmático del que todos conocían pues la verdad muy poco. Otro motivo que retrasó digamos la influencia que tuvo este libro pues fue precisamente de que era un libro maldito, lleno de mucho contenido de violencia y maldad que pues poco tenían que ver con lo civilizado o con la moral. Así que estos son como dos importantes motivos del por qué ese libro pues no pudo tener repercusión en la época en la que vivió su autor. Pero después de este preámbulo, ahora sí, ¿de qué trata Los Cantos de Maldoror? Pues básicamente es un libro, vamos a llamarlo profético, donde tenemos a un profeta de la maldad que es Maldoror, y es que él es una especie de ángel caído que intenta convencer al mundo pues de que somos malos y que la maldad es lo que triunfa sobre el bien. Él es un ser humano que nace siendo bueno, bondadoso, pero al crecer se da cuenta de que existe la maldad y que prácticamente pues esta es la que rige en el mundo. Así que a lo largo de estos 6 grandes cantos pues vamos viendo algunas anécdotas, vivencias de Maldoror, algunos pensamientos sobre objetos o seres que él ve alrededor, pero siempre en ese marco de llevarnos, conducirnos hacia la maldad, hacia corrompernos. Por lo mismo es un libro digamos un poco abstracto, se lee algo así como la Biblia en el sentido de que tiene muchas figuras retóricas y muchas cosas para repensarlas, y también por esto es que fue un libro muy atractivo para los surrealistas porque es un libro complejo de leer, es un libro que tienes que regresar en la lectura
y que más, aunque está en prosa, realmente es un libro poético. Es un libro que se presta a demasiadas interpretaciones y que por lo mismo no es un libro accesible de leer, al menos en una sentada o en una semana. Si no, yo recomendaría leer a la semana un canto porque no son tan largos y así ir descubriendo poco a poco. Además de que es un libro pesado, la verdad es que yo al leerlo me acordé, por ejemplo, de La Condesa Sangrienta de Alejandra Pizarnik, que ese es un libro donde ella cuenta los mecanismos de tortura que tenía una asesina serial del siglo XVII, así que es un libro cruento, que es algo pesado por todas las imágenes que tiene y todo lo que nos describe, o es también un poco como leer al Marqués de Sade con sus obras sexuales. Ahora, en cuanto a este punto de ser un libro maldito, pues esto se dice porque es un libro que más que contarte una historia como tal, pues solo habla de puros hechos atroces y de la maldad y la oscuridad humana, así que como tal pues no tiene como un bonito aprendizaje o entretenimiento, sino que es más que nada pues un mensaje sobre la maldad. En este sentido me hizo pensar también en este libro ficticio de Howard Phillips Lovecraft, que él es un autor de historias de terror, y dentro de sus historias se menciona un libro casi bíblico que es el Necronomicon, y justamente pues Los Cantos de Maldoror se puede considerar así como un libro maldito. También hace pensar mucho en las obras proféticas de William Blake para quienes hayan leído al autor, que si no también acá en El Mundo de Ayer ya sacamos un video de reseña sobre la poesía de William Blake que te dejo en la descripción por si quieres verlo. Entonces, este es un libro maldito que de hecho desde la introducción en el primer párrafo el autor, el conde de Lautréamont, ya nos advierte que no lo leamos, y por eso quiero leerte el primer párrafo de Los Cantos de Maldoror, que dice así: Quiera el cielo que el lector, animoso y momentáneamente tan feroz como lo que lee, encuentre sin desorientarse su camino abrupto y salvaje a través de las ciénegas desoladas de estas páginas sombrías y rebosantes de veneno. Pues, a no ser que aplique a su lectura una lógica rigurosa y una tensión espiritual equivalente por lo menos a su desconfianza, las emanaciones mortíferas de este libro impregnarán su alma, igual que el agua impregna el azúcar. No es aconsejable para todos leer las páginas que seguirán, solamente a algunos les será dado saborear sin riesgo este fruto amargo. Entonces aquí lo tenemos, este libro maldito que es Los Cantos de Maldoror, que desde el inicio con justa razón pues el autor nos advierte a que pues, somos almas bondadosas y que creemos en la humanidad, pues no nos acerquemos a este libro. En cuanto a sus poesías que publicó como Isidore Ducas, estos son textos que se acercan como a la crítica literaria, también un poco a aforismos, es decir, como frases sueltas, acaso un poco también incompletas. Y algo que me llama la atención de este volumen es que lo publicó con su nombre real y tiene muchas dedicatorias a amigos, excompañeros, profesores, pero no menciona nunca a su familia, así que pues ahí vemos también este hecho de que sin duda tuvo un rompimiento total con su familia. Y bueno, dentro de estos poemas vemos que critica mucho a autores como muy sabiondos o sabelotodos, atacando un poco el hecho de que se hacen libros tan complejos que vale más una crítica o un resumen que nos diga como lo importante del texto que chutarse todo el texto como tal. También ataca mucho a los autores oscuros, y esto pues es como de doble filo. Se puede ver también un poco que pues él ataca las dos cosas. Por un lado sí, que son muy complejos, pero por el otro lado también como la genialidad, originalidad o ver con qué calidad se están haciendo esas obras complejas, como lo es Los Cantos de Maldoror, que él no menciona dentro de este libro de poesías, pero que sin duda pensó en él al hacerlo. Y aquí te leo 3 pequeños fragmentos de sus poesías. Dante y Milton, al escribir hipotéticamente los terrenos infernales, han demostrado que eran llenas de primera clase. La demostración es excelente, el resultado es malo, sus obras no se venden. 2. El amor a la justicia en la mayoría de los hombres es tan solo el valor para sufrir la injusticia. Reemplazo la melancolía por el valor, la duda por la certidumbre, la desesperación por la esperanza, la perversidad por el bien, las quejas por el deber, el escepticismo por la fe, los sofismas por la frialdad de la calma y el orgullo por la modestia. Así que esto es un poco de lo que podemos encontrar en la poesía de Isidore Ducas, que sí se ve muy alejada a Los Cantos de Maldoror, o que al menos pues son un poco juiciosos en cuanto a crítica literaria, pero que nunca caen en el terreno de lo maldito.
Ya por último, en cuanto a las cartas del Conde de Lautréamont, pues realmente son muy escasas, es una selección como de unas 8 cartas, y estas son cartas de él hacia sus editores y hacia su banquero principalmente, pues hay que interesarse en las finanzas para poder sobrevivir en los hoteles dentro de Francia. Son cartas, la verdad, muy cortas, muy directas, que no nos muestran como tal a este hombre melancólico, sentimental o maldito que vemos en sus obras. Así que pues están ahí para poderlas estudiar, que finalmente son algo muy corto, muy reducido, pero que nos habla de la perspectiva del hombre real detrás del Conde de Lautréamont. Ahora, acerca de repercusión en la literatura, pues quiero mencionarte a siguientes artistas, escritores, de lo que opinan sobre el Conde de Lautréamont. André Breton dijo: en los cantos de Maldoror se encuentra la expresión de una revelación total que parece exceder las posibilidades humanas. El poeta nicaragüense Rubén Darío dijo sobre los cantos: no se trata de una obra literaria, sino del grito, del aullido de un ser sublime martirizado por Satanás. El poeta argentino Juan Gelman dice en su poema Sudamericanos: el sudamericano magnífico de algas en la boca, ¿dónde encontraba resplandores? Los encontró en rostros podridos, melancolías, desesperos, penas, blanquitas tristes, furias que le tocaron corazón. Como se dice, lo pudrieron, desesperaron, atristaron. Por último, para saber más acerca del Conde de Lautréamont existen los siguientes libros. El filósofo francés Gaston Bachelard publicó el ensayo Lautréamont en 1956 para evaluar los aspectos estéticos y poéticos de los cantos de Maldoror. Por su parte, el crítico francés Marcelin Pleinet publicó un libro de ensayo llamado Lautréamont en 1977. Y más reciente también se encuentra Fuera del relato, una biografía aproximada de Lautréamont, de la autora uruguaya Silvia Guerra, que publicó este libro en 2007. Y con esto hemos terminado la biografía de hoy, que estuvimos hablando de un autor muy enigmático, clásico también, de esos pequeños autores que con un solo libro pues crearon un lugar dentro de la literatura, que es el Conde de Lautréamont. Así que coméntame qué te pareció este video, qué opinas del autor, si alguna vez intentaste leer los cantos de Maldoror, si es una de tus obras favoritas, todo lo que gustes compartir, acá lo estaré leyendo. También puedes comentarme si conoces algunos otros libros que tú consideres malditos o que entren dentro de lo que estuvimos hablando de este video. Y bueno, también recordarte que acá en El Mundo de Ayer sacamos videos no solo de biografías de autores, sino también reseñas de libros, algunos chismes literarios, entre otros contenidos. Así que puedes seguirme aquí en YouTube o también en Instagram o en TikTok como El Mundo de Ayer. Acá en YouTube todos los fines de semana lanzamos video, así que suscríbete y también dale a la campanita para que te llegue la notificación del video. También puedes comentarme de qué otros autores te gustaría ver programa de biografía aquí en El Mundo de Ayer. Que bueno, si quieres ver las demás, dentro de la página del canal está la sección de playlist, donde ya se encuentran pues relacionados todas las 15 biografías que van al día de hoy. Y por el momento eso es todo, yo me despido, soy Mauricio y nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos todo lo que nos separa el mundo de ayer.